Muy buenas a todos. Quiero hacer referencia al, al método de la organización de publicar información cuando ellos hacen referencia a, por ejemplo, enciclopedias o libros o un escritor o un investigador o un arqueólogo. Ellos siempre dicen que es importante utilizar la exactitud. Pero entonces, escuchemos lo que dice el señor David Splain sobre la exactitud para poder analizar el por qué ellos solamente hacen revisiones a sus publicaciones y en especial solamente a las que afectan su doctrina. Escuchemos. Este mes, me gustaría hablar de los esfuerzos que hace la Organización de Jehová para que nuestras publicaciones y artículos sean lo más exactos posible. Vamos a hablar de la exactitud de lo que publicamos. ¿Notaron lo que dice David Splain? La exactitud de lo que publicamos. Ahora, si este señor alude ser un ungido, entonces no debe estar mintiendo, ¿correcto? Todos los testigos de Jehová que ven mis videos, este señor no puede estar mintiendo. Entonces tienen que aferrarse a la exactitud. Pero les voy a demostrar que esto tiene un conflicto de interés bien profundo en este señor. Veamos en qué fuentes buscan ellos exactitud. Fuentes respetadas o confiables. ¿A qué nos referimos con una fuente confiable? Bueno, lo primero que hacemos es acudir a enciclopedias, libros, revistas y periódicos. Entonces, buscan enciclopedias, libros, revistas y periódicos. Pero veamos en su libro Perspicacia para comprender las escrituras las referencias que utilizan. Ahora, debido a que yo he estado investigando y haciendo registros, porque estoy haciendo una línea de tiempo donde estoy ubicando todas las historias que están registradas en la Biblia en conjunto con la evidencia arqueológica para determinar en qué puntos de la historia humana el pueblo de Israel tuvo una influencia en creencias. Si analizamos perspicacia um, en el tiempo de Moisés, porque ha sido una de las fechas más complicadas en encontrar, que es el nacimiento de Moisés, el tiempo del Éxodo, quién era el faraón de ese tiempo y en qué año antes de la era común sucedieron estos actos que aún todavía no se pueden evidenciar porque no hay registros que dejaron los israelitas. Y los registros de los egipcios tienen poca o absolutamente casi nada de información sobre Israel y Moisés. Entonces se hace difícil determinar bien las fechas de este asunto. Pero en perspicacia, la organización para determinar exactitud utilizan referencias de arqueólogos. Entonces, si leemos en Éxodo 1:11, dice, de modo que pusieron sobre ellos jefes de trabajos forzados con el propósito de oprimirlos mientras llevaban sus cargas, y ellos estuvieron edificando ciudades como lugares de depósito para Faraón, a saber, a Pitón y a Ramsés. ¿Ok? Y esto es lo que dice la organización al respecto a estas ciudades. Dice, algunos eruditos modernos edifican a Ramsés con la ciudad llamada, identifican a Ramsés con la ciudad llamada en los registros egipcios Ramsés, casa de Ramsés, que según algunos corresponde con San el Agar, en la esquina noroeste del delta,
y según otros con Cantir a unos 20 kilómetros al sur. Esta identificación se basa en la teoría de que Ramsés II era el faraón que gobernaba en el tiempo del Éxodo. Teoría que se basa a su vez en inscripciones de Ramsés II, en las que afirma haber edificado con esclavos la ciudad que lleva su nombre, Per-Ramsés. Sin embargo, no hay mucha razón para creer que Ramsés II fuese el rey en el tiempo del Éxodo, pues su gobernación probablemente no empezó antes del siglo XIII antes de la era común, es decir, entre 200 y 300 años después del Éxodo en 1513 antes de la era común. Y aquí empiezan los conflictos con arqueología, evidencia arqueológica y con las fechas que pone la Watchtower. Ahora, no es conveniente tener a Ramsés II como el faraón, porque obviamente Ramsés II vino mucho tiempo después que la fecha 1513 antes de la era común. Continuamos. Dice, por otra parte, la ciudad bíblica de Ramsés empezó a edificarse antes del nacimiento de Moisés, o sea, más de 80 años antes del Éxodo. Además, parece ser que en el tiempo de Ramsés II la capital era Per-Ramsés, mientras que la Ramsés bíblica solo era un lugar de depósito. Se reconoce habitualmente que Ramsés II se atribuyó estos ciertos logros de sus predecesores, por lo que es posible que, como mucho, solo reedificara o ampliara Per-Ramsés. Finalmente, puesto que el nombre Ramsés ya se usaba en el tiempo de José, en el siglo XVIII antes de la era común. Ok. Entonces ellos continúan y dicen, además, su mismo significado hace probable que fuese un nombre popular entre los egipcios de tiempos antiguos. Durante el reinado de Ramsés II ya había varias ciudades que llevaban ese nombre. Y aquí viene uno de los expertos que ellos citan. D.B. Redford dice, no parece que el Ramsés bíblico y la capital, Per-Ramsés, tengan en común más que el nombre, debido a la ausencia total de pruebas que lo corroboren. Hay que extremar la cautela antes de equiparar esos lugares. Y esto viene de Vetus Testamentum, Leiden, 1963, página 410. Entonces una referencia a un libro de 1963. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la Enciclopedia Británica al respecto de esto? Dice, esta conclusión, sin embargo, está en desacuerdo con la mayoría de la evidencia bíblica y arqueológica. Las ciudades de almacenamiento Pitón y Ramsés, construidas por el faraón por los hebreos, estaba ubicado en la parte noroeste del delta egipcio, no lejos de Goshen, el distrito en el que vivían los hebreos. Está implícito en toda la historia que el palacio y la capital del faraón estaban en el área. Pero Tutmosis III, el faraón, en 1440 antes de la era común, tenía su capital en Tebas, muy al sur, y nunca realizó grandes operaciones de construcción en la región del delta. Además, Edom y Moab, pequeños reinos en Transjordania, que obligaron a Moisés a rodear al este de ellos, aún no se habían establecido y organizado. Finalmente, como lo han demostrado las excavaciones, la destrucción de las ciudades que los hebreos afirmaron haber capturado ocurrió alrededor de 1250 antes de la era común y no 1400. ¿Ok? Entonces, primer conflicto de interés. Si la información que la organización utiliza está desactualizada, ¿por qué no la actualizan? ¿Ok? Yo tengo un mensaje. Mensaje para la organización en Proverbios 1, 22, leyendo de su Biblia, publicada por ustedes. ¿Hasta cuándo seguirán ustedes los inexpertos amando la inexperiencia?
¿Y hasta cuándo tendrán ustedes los burladores que desear para si la burla consumada? ¿Y hasta cuándo seguirán ustedes los estúpidos odiando el conocimiento? Ahora pueden venir a, a los canales de nosotros que hemos salido de esta secta, burlarse de nosotros. Pueden atacarnos, pueden denigrarnos, pueden decir cuanta cosa fea en sus publicaciones. Pero ustedes son unos inexpertos. Porque por un lado dicen amar la exactitud o buscar exactitud en las referencias, pero por otro lado les incomoda modificar su doctrina. Entonces, por el conflicto de interés que tienen con adaptar lo que realmente se ha descubierto, porque su libro Perspicacia es del año 1988 y debe ser actualizado. Si son honestos y humildes y realmente buscan exactitud, estos libros de Perspicacia, los 2 volúmenes, deben ser actualizados. Lastimosamente tendrán que modificar toda la doctrina, porque entonces las fechas que publican en sus profecías no van a cuadrar. Como por ejemplo, Jerusalén no fue destruida en el año 607 antes de la era común. Fue en el año 586 antes de la era común. Yo sé que esto es un inconveniente, pero es arrogancia de ustedes no querer hacer el cambio. Ahora escuchemos un ejemplo que da el señor David Splane por un encuentro arqueológico que tiene un conflicto de interés con el diluvio. Aquí tenemos la primera frase. Según la Smithsonian Knowledge Encyclopedia, la gran esfinge de Egipto se construyó alrededor del 2550 antes de nuestra era. La gran esfinge de Egipto se construyó alrededor del 2550 antes de nuestra era. Bueno, el problema es la fecha, el año 2550. El diluvio universal ocurrió unos 200 años después. ¿Qué posibilidades hay de que el diluvio no destruyera la esfinge? A menos que piensen que por eso le falta la nariz. Así que, si eres joven y todavía vas a la escuela, es bueno que tengas esto en cuenta al hacer tus proyectos. Cuando copies cierta fecha de una enciclopedia, ten en cuenta que el diluvio ocurrió en el 2370 antes de nuestra era. Así, lo que escribas será lo más exacto posible. ¿Notaron el ejemplo que dio del gran esfinge? Que por la fecha en que la arqueología la data, alude a que eso está equivocado, porque el diluvio cae sobre la misma fecha. Y lo peor y lo más arrogante es que recomienda a los jóvenes que están en la escuela que si lees eso en una enciclopedia, piensa en el diluvio, porque la enciclopedia está incorrecta. ¿Se dieron cuenta lo estúpido? Yo lo siento, yo lo voy a decir, son estúpidos. Porque por un lado, les encanta citar enciclopedias cuando les conviene, pero por otro lado, cuando no les conviene, la menosprecian. ¿Cómo menosprecias el conocimiento, Watchtower? Y ahora les quiero mostrar sobre ese personaje que ellos citan en su perspicacia, Donald B. Redford, lo que ha dicho actualizando información que ha descubierto. Dice lo siguiente
Dice, Donald B. Redford es un influyente egiptólogo y arqueólogo canadiense, profesor de estudios antiguos y clásicos mediterráneos en Universidad Pública de Pensilvania. Redford ha dirigido varias excavaciones importantes en Egipto, principalmente en Karnak y Mendes. Junto con su esposa, es director del Akhenaten Temple Project. Redford también es autor de algunas polémicas teorías con respecto a la Biblia y la historia. Expone que las vivencias de los Hyksos en Egipto constituyen el núcleo central de los mitos de la cultura cananea, llevados a la historia de Moisés. Argumenta que muchos de los detalles de la historia del Éxodo son más coherentes en el siglo VII a.C., mucho tiempo después de la época del rey David y antes de cuando es descrito el acontecimiento. Esta visión fue expuesta en The Bible on Earth, escrita por Israel Finkelstein y Neil Silverman. Ahora, ¿por qué la Watchtower no se va y vuelve y cita a este experto en Egipto, experto en Egipto y en la arqueología, que estos acontecimientos de Moisés no cuadran con las fechas que ellos han publicado en Perspicacia? Es un conflicto de interés. Y esto sucede en muchos otros ámbitos. Ahora, yo les quiero mostrar una investigación y que he puesto en tabla de diferentes fuentes de información con respecto a esta información del tiempo de los egipcios, Moisés y el Éxodo, para que las podamos analizar. Como pueden observar ahora mismo en la pantalla, tengo dividido 5 columnas, 5 fuentes diferentes. La principal siendo la Watchtower en Perspicacia. La segunda columna es de el pequeño Larousse, que es casi una enciclopedia. ¿Okay? Contiene mucha información histórica. Está la enciclopedia británica en línea. Está la enciclopedia de Wikipedia y está la Biblia Universal o el Diccionario Universal de la Biblia. Y como pueden ver, ahí están las fechas de cuando se publicaron estos datos de información que estoy utilizando para este video. Sabemos que Perspicacia es de 1988. El libro de Larousse que tengo aquí en mi mano es de 2005. ¿Okay? Británica, la información se cita que es actualizada hasta 2020, igual en Wikipedia, y el Diccionario Universal de la Biblia es de 1921 para tener una referencia más vieja con respecto a la información. La segunda línea es el tiempo de el nacimiento de Moisés, cuando nace Moisés, porque ha sido bien difícil encontrar una referencia que diga exactamente cuándo nació Moisés. ¿Okay? Según la Watchtower, Moisés nació en 1593 antes de la era común y murió 120 años después, en 1473 antes de la era común. De acuerdo a Larousse, 1300 antes de la era común. De acuerdo a Británica, 1370 antes de la era común. Wikipedia, 1330 antes de la era común. Y el Diccionario de la Biblia Universal, según el historiador Ussher, 1571 antes de la era común. Ahora, la próxima línea es la fecha
del Éxodo, cuando fue que Israel salió de Egipto, porque esa fecha nos va a ayudar a identificar quién era el faraón de ese tiempo. ¿Ok? Si nos vamos con Watchtower, ¿ok? Dice que Israel llegó a Egipto en 1728 y el éxodo fue 210 años después, en 1518. ¿Ok? Larousse nos dice 1250 antes de la era común, Británica 1290 antes de la era común, Wikipedia 1250 antes de la era común. Y aquí viene lo interesante. Según el Diccionario Universal de la Biblia de 1921, la fecha puede haber sido 1491 antes de la era común, pero como esa fecha no coincide con Ramesés II, debe ser aproximadamente en 1300 antes de la era común. ¿Ok? La última fila nos dice quién era el faraón de ese tiempo. ¿Ok? La Watchtower rechaza a Ramsés II porque su reino vino 200 a 300 años después de la fecha del éxodo que ellos establecen. Y el reinado de Ramsés entonces sería entre 1313 y 1213 antes de la era común según la Watchtower. Larousse nos dice que es entre medio de 1304 y 1226 antes de la era común. Británica nos da fecha de 1279 a 1213 antes de la era común. Y Wikipedia nos tira la fecha 1279 a 1213 antes de la era común, que concuerda con Británica. Y el Diccionario Universal de la Biblia nos dice que debe haber sido Ramsés II a aproximadamente 1300 antes de la era común. Y como pueden ver, las fechas, debido a la fecha de la publicación del libro, la exactitud es más difícil de determinar. Pero vemos que Británica y Wikipedia concuerdan en fechas. ¿Ok? Esto es muy importante porque si queremos saber, de acuerdo a la Biblia, si nos vamos a la Biblia, nos dice que Moisés tenía 80 años cuando se enfrentó a Faraón. Sabemos que Moisés vivió 120 años en total. Entonces, si nos guiamos con, por ejemplo, el Éxodo en el año 1250 antes de la era común, ¿ok? Y Moisés tenía 80 años en ese tiempo, y la Biblia nos dice que los israelitas estuvieron en el desierto 40 años. Entonces, son 40 años más 80 años de Moisés, que nos lleva a 120 años de Moisés. Concuerda. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos bien en la arqueología y nos respaldamos en lo que dice la Biblia, concuerda con las fechas. Moisés se presenta en el año 1250 ante Ramsés II. Concuerdan las ciudades que ellos visitaron, concuerda el faraón que existió durante ese tiempo. ¿Okay? Y el otro punto también es que cuando ellos llegaron, cuando Israel llegó a Egipto por primera vez, se dice que el faraón de ese tiempo era Seti II, entre 1318 y 1304 antes de la era común. Ahora, esta es información verificada. He dado más de una fuente. Se pueden buscar muchas más fuentes y corroborar esta información. Te puedes buscar, por ejemplo, a los mismos
estudios de los judíos que identifican su historia y tiene que cuadrar con la arqueología. El simple hecho de que Watchtower haya establecido fechas por haberse apresurado a dar fechas es que se han metido en tanto problema, porque obviamente es una religión falsa, llena de personajes y líderes falsos. Ahora, toda persona que tiene la capacidad de leer, de hacer una investigación, puede hacer la misma tarea que yo hice. Esto es algo que pueden hacer estudiantes secundaria y cualquier adulto que tenga tiempo de sentarse en su computadora y hacer la investigación puede revisar esto. Lastimosamente, hay que decir las verdades como son. La organización de los Testigos de Jehová es necia, es arrogante, está llena de orgullo y no quiere cambiar información. Por más que digan en videos hoy día que ellos buscan exactitud en la información. No. Ellos buscan información que les conviene. Más nada. Ellos no quieren hacer ajustes a sus fechas. Ellos tratan más bien de manipularlas para poder seguir teniendo gente oprimida dentro de la organización. Ahora escuchemos lo que dice David Splane sobre cuando se descubre información nueva. Claro, es importante estar al día con las últimas investigaciones. Puede que algo que se presentaba como un hecho hace años se haya desmentido. Y la razón es obvia. Alguien puede pasarse la vida entera investigando un hecho concreto de la historia, algo muy específico. Y, claro, si pasa tanto tiempo investigando, descubrirá nuevas cosas. Así que no sorprende que tengamos que modificar nuestra visión de algunos acontecimientos históricos de vez en cuando. Tenemos que comprobar y comprobar.